Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Viernes de 8 a 9 horas. Escúchanos online en www.radiopalermo.com.ar. Novedades gremiales, institucionales, actualidad profesional, políticas sanitarias, trabajo médico y salud de la población. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Cuando la semana pega la vuelta. Todo lo que pasó y lo que va a pasar. Para que estés bien informado, escuchá Media Semana, todos los miércoles a las 17 horas, con la conducción de José Fulugonio. Media Semana, miércoles a las 17 horas. La licuadora deportiva, sintonizá el show del deporte argentino. Mamá siempre me decía, tú vayas a entrenar, es lo máximo. Llegas a emocionarte de verdad. Siento mucho más argentina y piensa en la familia, en todos los trabajadores argentinos. En esa bandera está representada toda esa gente. Sentirse apoyado, como sentimos nosotros, creo que es algo único. Me levanto pensando en eso y entre todos vamos a levantar el deporte amateur. Muy loco, muy extraño, pero muy lindo a la vez. La licuadora deportiva, sintonizá el show del deporte argentino. Domingos, 19 horas. Obtén nuevas herramientas para superar los pensamientos que te limitan y alcanza la mejor versión de ti mismo para recibir la prosperidad que el universo te ofrece. En San Nunziato, Life Coach llega para acompañarte a descubrir el conocimiento necesario para cambiar tu vida. Todos los jueves, a partir de las 18, abre tu mente y encuentra tu mejor entrenamiento para una vida plena, próspera y exitosa. En San Nunziato, Life Coach, a tu alcance, en Radio Palermo. ¿Querés pasar un buen momento escuchando hablar sobre teatro, cine, tele y literatura? El Gato en la Ventana. También nos gusta entrevistar a gente del mundo artístico y escuchar música de todos los tiempos. El Gato en la Ventana. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Soy Hugo Bat Quintela y te estoy esperando. El Observatorio del Trabajo, el programa de investigación social pionero del trabajo y el empleo. Licenciado Juan Domingo José Palermo, director general y conducción. El Observatorio del Trabajo. ¿Cómo están? Un programa más de este Observatorio del Trabajo, donde cada martes desde las 20 hasta las 21 te ofrecemos la selección de noticias más importantes del ecosistema laboral. También tenemos micros con especialistas en capital humano, en innovación, la ventanilla Pymes, la red de mentores. En el día de hoy vamos a tener la posibilidad, como siempre, de nuestro compacto de noticias en el que vamos indagando los problemas que hay en los mercados del trabajo. De ahí desarrollamos una variable y en el día de hoy tenemos la posibilidad y la oportunidad de tener una experiencia empírica de lo que hace una empresa en el buen gobierno, en la gobernanza. Vamos a hablar con Fernando Favaro, gerente de Desarrollo Social, Relaciones Industriales de
del Trenium Siderar viene a contar la experiencia que esta organización, desde sus fundadores allí, cuando empezó el agregado de valor en Italia en los años 30, en el desarrollo industrial del acero, cuando llegaron a la Argentina allí por el año 1949, siempre tuvo la empresa la dedicación de generar desarrollo comunitario, desarrollo social, y nos viene a contar la experiencia que vienen realizando como empresa, la educación y los aportes que realizan a la empleabilidad y al desarrollo social. Así que en primer lugar vamos a ir al compacto de noticias y a quien hace posible que se realice este programa, y luego vamos a meternos de lleno en la entrevista con Fernando Favaro. Escuchá todas las radios En una. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. Caja Ladrillo es la línea de crédito del Banco Ciudad pensada para que mejores tu vivienda. Tenés hasta 35.000 pesos a una tasa exclusiva del 16% anual. Acércate a una sucursal y pedí tu tarjeta de crédito Caja Ladrillo para comprar todos los materiales que necesites. Porque sabemos que un crédito para vos significa un mejor lugar para los que más querés. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para beneficiarios del programa Caja Ladrillo. El préstamo se instrumenta sobre el producto o tarjeta de crédito, sujeto a evaluación crediticia a plazo desde 12 hasta 24 meses. TNA 16%, TA 17,23%, CFT con IVA 21,18%. Amortización sistema francés. La oferta corresponde a la cartera de consumo. De lunes a lunes, día tras día, para que estés enterado de las noticias más destacadas del trabajo y el empleo, te presentamos Compacto de Noticias. Técnicos de la Unión Europea están en Argentina para investigar el biodiesel argentino. Funcionarios de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea se encuentran en el país recopilando información ante la denuncia que hiciera en diciembre pasado el Consejo Europeo de Biodiesel, que acusa que los productores argentinos se han beneficiado de subvenciones concedidas por su gobierno. Los técnicos europeos estuvieron en los ministerios de Agroindustria y Producción, en donde consultaron a distintos secretarios para saber la forma en que el biodiesel argentino paga el derecho de exportación que Europa considera un subsidio. Además, visitarán bancos públicos como el de la Nación Argentina, el de la provincia de Buenos Aires y algunos privados, para corroborar las líneas de créditos a la que pueden acceder las fábricas que tengan tasas de interés que puedan considerarse subvencionadas, ubicándose por debajo a las tasas internacionales. La investigación lleva luego de que Estados Unidos aplicara a la Argentina aranceles por subsidios y dumping, frenando la exportación por alrededor de 1.200 millones de dólares. De prosperar esta iniciativa europea, se considera que terminará por sepultar a una industria de alto valor agregado. Sobre todo a partir de fin de mes, el gobierno nacional aumentará las retenciones por exportaciones, hoy en el 8%, que podrían incrementarse al 15 o al 20%. Alertan por problemas en el IPS. Con la firma de los directores gremiales que pertenecen al directorio del Instituto de Previsión Social, se alertó mediante un comunicado sobre la desfinanciación del organismo que nuclea a los jubilados bonaerenses. Se denuncia que el gobierno provincial busca desfinanciar la caja de jubilaciones de la provincia con el objetivo de privatizarlo. Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, junto al resto de los bonaerenses, hemos asistido en los últimos tiempos a la banalización de un emblema de la seguridad social como es nuestra caja de jubilaciones. El IPS no es deficitario, así al IPS lo están llevando a ser deficitario. Durante más de 70 años el IPS ha sostenido las jubilaciones y las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores de la provincia, señalaron Héctor Aníbal Costa, Daniel Locouco,
Jorge Sarno, Marcelo Tolosa, representantes de los gremios en el organismo. Hoy, sin embargo, dicen, se dejan trascender algunas expresiones públicas que no hacen otra cosa que mostrar extraños esfuerzos por desprestigiar al organismo. Paran todas las líneas de subte en la ciudad de Buenos Aires. El conflicto en el subte registró una escalada cuando los metros delegados anunciaron un paro en todos los servicios, después de que la policía de la ciudad se llevaran detenido a 16 trabajadores que formaban parte de la protesta por las paritarias. Desde la Secretaría de Seguridad porteña, mediante un comunicado, justificaron que los detenidos fueron llevados por resistencia a la autoridad y afectación del servicio público. Por su parte, Metrovías dijeron que los trabajadores se tiraron en las vías impidiendo que podamos brindar un servicio de emergencia. Mientras tanto, los usuarios se ven afectados por esta pulseada política y gremial, cuyo conflicto se profundizó el día 14 de marzo, último cuando la Corte Suprema declaró la nulidad de la resolución del año 2015, por la cual se había otorgado personería gremial a los metros delegados. Si bien la Unión Tranviaria Automotor UTA es el único gremio que posee personería gremial, la realidad indica que los metros delegados son un gremio representativo. Su secretario general, Roberto Pianelli, afirmó a los medios: no funcionará un solo subte en toda la ciudad de Buenos Aires hasta que liberen a nuestros compañeros. Desde el Observatorio del Trabajo hacemos un llamado a las partes a que intenten por todos los medios buscar una solución pacífica a este conflicto. Cuarta misión técnica, TICS y energías renovables. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, invitó a participar a la cuarta misión técnica del programa financiado por la Unión Europea, ELAN Network, en la Argentina, los días 13 y 14 de junio en la sede de la entidad. El encuentro denominado TICS y energías renovables, un futuro eficiente en Argentina, tendrá como objetivo continuar impulsando acciones y programas de colaboración en el ámbito de la innovación, posibilitando el intercambio empresarial entre pymes europeas y latinoamericanas. Durante la primera jornada, la cual tiene entrada libre y gratuita, se presentarán temas como financiamiento, propiedad intelectual, para luego dar lugar a la exposición de las empresas europeas. ELAN Network busca promocionar la generación de oportunidades de negocio basadas en la tecnología, impulsar el intercambio de conocimiento, transferencia tecnológica y los procesos de co-creación entre pymes europeas y argentinas. Desde el año 2015, CAME, a través de su Secretaría de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable, ejecuta el programa coordinado con ministerios, institutos de investigación, cámaras empresariales relacionadas. El blockchain y la revolución en los recursos humanos. El blockchain, nacido en torno a la moneda virtual Bitcoin, es mucho más que una cadena de bloques. Es también un concepto que plantea una enorme revolución no solo en nuestra economía, sino en todo tipo de ámbitos. Según la consultora Hayes, impactará en los recursos humanos, por ejemplo, en la identificación de candidatos, ya que el cifrado y el almacenaje seguro de la información del candidato en la cadena de blockchain facilita a la selección del talento y a la identificación eficaz de posibles candidatos para el puesto de trabajo que consideren. El historial del empleado, ya que permite añadir datos a la información del individuo actualizado, así su perfil con pruebas y entrevistas que realice. Verificación de información con identidad, calificaciones, credenciales y experiencias del candidato durante el proceso de selección, o a través de los contratos inteligentes que permiten programarlos
para que se actualicen automáticamente en función del cumplimiento de condiciones y en un futuro tal vez no tan lejano, incorporar el blockchain y el Bitcoin al terreno de las nóminas y salarios. Pymes piden especificar los costos de la energía para reactivar la producción. A través de un comunicado, Industriales Pymes Argentinos, IPA, propuso especificar el precio del sistema energético para el sector y así lograr una estabilidad en las proyecciones de los costos productivos por 6 meses. El titular de la entidad, Daniel Rosato, consideró que, si se lleva a cabo esta medida, podrá recuperarse parte de la productividad perdida a partir del efecto inflacionario que generaron los aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Es indispensable quitarle la variable cambiaria a los precios locales de la energía, porque la facturación para las empresas electro y gas intensivas se realiza en dólares, lo que significa un ajuste inmediato ante cualquier turbulencia en el mercado cambiario, aun cuando el precio del pozo es local, al igual que la mano de obra, enfatiza Rosato. Esta medida podrá generar una pérdida de ingresos por la diferenciación de precios constantes, pero redundaría, según el dirigente, en la reactivación de fábricas que se encuentran en situación de semiparálisis y por tener altos costos impositivos laborales y encima una energía que no pueden calcular de un mes para otro. Con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y ahora sí nos vamos a meter de lleno en la entrevista con el ingeniero Fernando Favaro, quien es gerente de Desarrollo Social y Relaciones Industriales y Salud Ocupacional de Ternium Siderar. Como ustedes saben, hay un nuevo paradigma que es el de la cuarta revolución industrial. Y en el diseño de la economía va cambiando la forma de hacer las cosas, la forma de vivir, y el trabajo indudablemente empieza a cambiar. Queremos conversar cómo es esta clave de esta organización que viene desarrollándose a lo largo de desde su fundación y hacia adelante, sobre este entramado, esta red que han generado entre la educación, la empresa y la comunidad en todos los lugares donde esta organización actúa. Hoy vamos a hablar de un caso empírico que nos viene a contar y a relatar el ingeniero Fernando Favaro. Pero antes de iniciar la entrevista, me gustaría que Vicente Españolo, que fue parte de esta organización y sigue siendo embajador de esta organización, que nos cuente un poco qué es el Grupo Techin, esta compañía técnica internacional, ¿no? Fundada por aquel gran hombre Agostino Rocca. Así es. Esta empresa la fundó el ingeniero Agostino Rocca, que era un amante de la tecnología. La generó en Italia, en Milán, en Italia en 1945, y se llama Compañía Técnica Internazionale, por eso se llama Techin. Opera en este momento en 27 países, tiene los rubros siderometalúrgico, ingeniería, construcción y salud. Tiene un ingreso anual de 25.000 millones de dólares. Y emplea en el mundo 60.000 personas, en Argentina 20.000 y tiene 3.500 proyectos en 45 países. O sea, fíjense la magnitud del negocio, pero sin embargo pone el acento en la escuela tecnológica, en la enseñanza de la tecnología. Yo simplemente quiero remitirme para dar una referencia, es decir, la escuela técnica, el origen está en las escuelas de artes y oficios en el siglo XIX, y la escuela técnica empieza a partir de fin del siglo XIX y principios del XX. Pero la primera escuela técnica es la que todos conocen acá en la capital, que se llama Otto Kraus, que se creó en 1899. El desastre de todo esto
se hizo con la Ley Federal de Educación, que en 1990 se pasó la escuela técnica de 6 a 3 años, creando el famoso polimodal. Y eso fue la destrucción de la escuela técnica, y la escuela técnica es a la educación de la formación profesional lo que es la herramienta en el artesano. Bueno, ¿y por qué lo traemos al ingeniero Favaro? Porque el ingeniero Favaro es el protagonista principal en San Nicolás, dentro de la provincia de Buenos Aires, en un proyecto donde, desde la demanda que tiene la empresa de la enseñanza técnica y el desnivel que tiene la enseñanza técnica, producto de todos los vaivenes políticos, cómo poner una industria de primer nivel a nivel internacional, adecuar la formación técnica, digamos, para poder ser incorporados. Y Fernando, que integra esta empresa, arma una alianza con las escuelas técnicas, que él la va a relatar aquí, y nos vamos a demostrar en el método que ellos dicen, que es el tema del conjunto y, digamos, y el proyecto de la empresa en comunidad con la empresa. Buenas noches, ingeniero Fernando Favaro. Muchas gracias, Fernando Favaro, por estar con nosotros. Y además hay que remarcar que se vino de San Nicolás hasta acá. Sí, seamos justos. Gracias, o sea, que es importante la escuela técnica. Gracias por estar acá y por contar esta experiencia empírica de la empresa, la educación y el desarrollo de la comunidad, del desarrollo social. En principio, buenas noches a toda la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Vicente, Juan Domingo, es un placer para mí poder estar acá. Disfruto muchísimo de los intercambios y de poder contar esta experiencia. Trabajamos muchísimo dentro de la empresa, trabajamos mucho con la comunidad, con las instituciones, y tener estos espacios, la verdad que lo valoro mucho. Bueno, gracias nuevamente. ¿Cómo van implementando estos programas? ¿O podés contarnos también cómo surgió este programa en primer lugar, no? Sí, voy a retomar algunas cosas que contaba Vicente recién, porque por un lado tenemos el legado de Agostino Roca, donde la faceta humana, la faceta de desarrollo social, el desarrollo de la comunidad, no era percibido de sus orígenes como un crecimiento aislado de la empresa y de la sociedad, sino que hay una integración donde hay que trabajar en conjunto. Estado, sociedad, comunidad, instituciones intermedias, ONG y la empresa. Todo en todo su conjunto, buscando el desarrollo local. Y ese es un poco el legado que tenemos en nuestras entrañas, es nuestra cultura, es lo que tratamos de hacer en el día a día construyendo el desarrollo local. Es decir, no podemos concebir el crecimiento de una industria fuera de un contexto donde está emplazada esa industria. Independientemente de todo lo que cuenta Vicente de la organización Techint, de Ternium, que es la organización a la que yo pertenezco dentro del grupo. Ternium es la fábrica de chapa, claro. Está localizada aquí en Argentina, con sede en San Nicolás, Ramallo y en 6 plantas más, como son Ensenada, Cani, Aedo, Florencio Varela, Rosario. Y uno de estos principios es que, independientemente del crecimiento del negocio en la región, como es Ternium, que ha crecido en las Américas, hoy Ternium es líder de producción de acero en América, lo que rescato es la filosofía del arraigo local. Es decir, por más que los negocios crezcan con la globalización, nuestro trabajo está en el arraigo y en la construcción de cada pueblo donde Ternium tiene operaciones. Y ese es nuestro desafío, que cada comunidad donde hay una fábrica de Ternium crezcan en conjunto. Y retomo algo que dice Vicente y me hace acordar viejas épocas donde discutíamos mucho con él y donde pensamos este sueño, Vicente. Vos fuiste el que iniciaste tomando alguna prueba allá por el año 94 y te sorprendías, no gratamente, de los resultados que encontrabas en los alumnos egresados de la escuela técnica. Claro. Y una vez que conocíamos la realidad y sabíamos que el gap que había entre las necesidades del mundo de la industria y el joven egresado eran muy grandes, no podías hacer otra cosa que tomar el toro por las astas y empezar a trabajar. Y empezar a trabajar en realidad en conjunto con esta filosofía que te contaba recién. Nosotros veíamos que dentro de la compañía, luego de este cambio de la educación, cuando se termina todo lo que tiene que ver con la educación técnica, con la formación que todos conocemos de los industriales,
donde salían técnicos formados electromecánicos, mecánicos, químicos, de primera calidad aquí en nuestra querida Argentina, nosotros nos encontrábamos allá por el año 95, que el impacto del cambio de la ley de educación la empezábamos a ver en nuestros ingresos. Empezábamos a ver bachilleres con orientación en distintas cosas, menos de mecánico y menos de electricidad que en cualquier otra orientación. Y eso nos preocupó y veíamos que dentro de la compañía, cada vez que tomábamos a un joven egresado, necesitábamos un año de capacitación base para poder asignarlo al puesto vacante para el cual lo había seleccionado. Y nosotros, sin ser especialistas en educación, habíamos armado un plan que se llamaba Jóvenes Técnicos, para que aquellos jóvenes que ingresaban a la empresa, a través de un plan de capacitación interna, podíamos pasarlo al puesto de trabajo. Y ese plan de capacitación interna tenía que ver mucho con conceptos básicos, con práctica y con conceptos específicos de electromecánica, en este caso particular. Entonces el plan tenía 6 meses de aula y 6 meses de rotación en práctica en los talleres. Y más o menos nos dábamos cuenta que con esa batería de entrenamiento el joven tenía ciertas aptitudes y actitudes para ser nombrado en el puesto por el cual lo habíamos seleccionado un año antes. Claro, pero Ternium en esa época podía generar una rotación de empleados de 20, 25 jóvenes por año, que es la baja vegetativa que vos tenés en el recambio generacional. Y el problema lo veíamos en la sociedad. Veíamos que toda la educación técnica estaba sufriendo esa falta de conocimiento, de actitud, de especificaciones técnicas, de desenvolvimiento de los jóvenes. Entonces fue ahí donde convocamos a una mesa de trabajo a las autoridades del sistema educativo y empezamos a discutir este tema, le contamos el problema que teníamos y que queríamos colaborar con el sistema educativo. Si bien siempre tuvimos muy en claro que la responsabilidad de la educación es del Estado, nosotros como empresa podemos agregar, podemos sumar, podemos colaborar, podemos agregar valor, poner nuestro granito de arena, siempre desde nuestro lugar. Las autoridades del sistema educativo en ese momento, inspectoras de región, entendieron la situación y convocaron a una mesa de trabajo. Y formamos ahí una mesa muy interesante porque los directores de las escuelas técnicas, en este caso de San Nicolás y de Ramallo, seguían con el chip antiguo. Y teníamos profesores de taller que estaban emperrados con querer enseñar el oficio, enseñar sobre tecnología, enseñar haciendo a los chicos, cuando la ley le indicaba otra cosa. Cuando los convocamos a esta mesa de trabajo, encontraron en la empresa y en el sistema educativo local como un oasis, te diría, en el medio del desierto. Alguien que quería hablar el mismo idioma que los profesores. Dijo algo muy importante, hablar. Y un tema que nosotros apuntamos siempre, que es la conversación. Nada se puede construir si no nos escuchamos y si no nos sentamos a dialogar. Por eso nos parece que oportuno que la empresa, que es la que va a hacer un negocio, que le ocupe que ese negocio tiene que ver con el impacto social de la comunidad. Ahora te propongo, ingeniero Fernando Favaro, que vamos a ir a la tanda de la radio y luego seguimos profundizando esta conversación donde nos vas a contar también cómo este procedimiento que duraba un año para intentar formar a una persona, cómo fueron superando distintos hitos a lo largo desde ese inicio en el año 95, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a la tanda de radio, Maximiliano Perel. ...94.7... Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y los invito a compartir Punto de Impacto. Voy a trabajar
para que haya reglas parejas para todos. Los miércoles de 16 a 17. Ni le vamos a poner palo en la rueda del gobierno, pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco. Con la política, economía, actualidad, los temas candentes y los personajes del momento. Porque ahora todos hablan de diálogo y de consenso. Todos los miércoles. Yo pensé quién es el original, humildemente, quien te habla. De 16 a 17, Punto de Impacto. ¿Querés pasar un buen momento escuchando hablar sobre teatro, cine, tele y literatura? El gato en la ventana. También nos gusta entrevistar a gente del mundo artístico y escuchar música de todos los tiempos. El gato en la ventana. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Soy Hugo Bat Quintela y te estoy esperando. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta? Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. ¿En qué momento del día los agarro? Sí, ya sé, de noche, eso seguro. Pero tranquilos. Todas las radios en una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo, desde Buenos Aires. RPLM 94.7. Seguimos hasta las 21 horas. El Observatorio del Trabajo. Seguimos aquí en el Observatorio del Trabajo y recordá que podés volver a escuchar este programa a partir de mañana ingresando a www.elobservatoriodeltrabajo.org. Ahí podés encontrar las noticias de trabajo y empleo, podés encontrar los programas y todos los aportes que le hacemos al mundo del trabajo. Intentamos hacer un aporte, salvo que si ustedes no lo consumen, no es un aporte. Pero bueno, seguimos dialogando con el ingeniero Fernando Favaro, gerente de Desarrollo Social, Relaciones Industriales y Salud Ocupacional de Ternium Siderar. Le recuerdo a la audiencia que Ternium, como bien lo decía el ingeniero Favaro, es una de las organizaciones del grupo Techin, pero también está Tenaris, también está Techin Ingeniería y Construcción, también está Tenova, Tecpetrol y Humanitas, ¿no? Humanitas, así es. Que es una organización que está en Italia que se dedica a la investigación médica, la salud, sí, al tema de la salud. Así que estábamos dialogando con él sobre el proyecto que logra, que desde la empresa hace este aporte hacia la educación para formar esos talentos que necesita la industria para el trabajo, con un compromiso en generar esas reglas de juego que necesita una comunidad, que es el diálogo social, empresario y el Estado, pero siempre respetando a las partes. Por eso nos gustaría que ahora nos empieces a contar qué programas van desarrollando desde esta área de desarrollo social que vos conducís. Sí, como bien te decía recién, armamos esta mesa de diálogo, de trabajo. Recuerdo que todas las semanas nos reuníamos los directores de las escuelas técnicas, una pieza clave que era el jefe de taller de las escuelas técnicas, que era el que estaba empecinado en querer mejorar las habilidades de los alumnos y recordaba los viejos industriales y anhelaba esos tiempos, y la inspección. Y ahí es donde empezamos a conversar. Nos llevó 6 meses el diseño del programa, porque nosotros le contábamos que sin ser especialistas teníamos una lista de cursos y capacitaciones que le ofrecíamos a los ingresantes, y qué posibilidades había de que esos cursos se dicten directamente en la escuela. Entonces hicimos un trabajo donde tomamos la currícula de los últimos 3 años de la especialidad de electromecánica. Entonces empezamos a ver los títulos de cada materia y empezamos a sacar de nuestra biblioteca los cursos que dábamos en un año para meterlos en los 3 últimos años finales de la carrera. Entonces es como que dentro de la currícula, que tenía títulos bastante amplios, pudimos poner la especificidad que nosotros sabíamos que si aprendían eso los chicos, achicábamos el gap que existía entre el joven egresado y las necesidades del mundo industrial. Entonces empezamos a armar esa nueva currícula y empezamos a capacitar a los alumnos de 4º, 5º y 6º año y a los docentes. Y entonces ahí empezamos a transitar toda una capacitación y vimos que teníamos que diseñar 3 ejes de trabajo. Por un lado, esta capacitación en contenidos,
de los alumnos. Por otro lado, en los docentes, porque esto había que hacerlo sustentable en el tiempo. Los que tenían que reemplazar nuestra capacitación eran los docentes. Pero por otro lado, también había una necesidad imperiosa de todo lo que tenía que ver con la infraestructura, la tecnología y el equipamiento. Entonces armamos con cada una de las escuelas planes directores de largo plazo, en que cada escuela tenía que pensar cómo era la escuela del futuro, qué infraestructura requería y qué equipos y tecnología iba a requerir para los próximos 10, 15, 20 años. Un ejercicio que también después, abstrayéndonos y conversando con los directores hoy, era un ejercicio muy difícil de hacer cuando estaban en la coyuntura, en el día a día. Salirse del mundo de la escuela y soñarla a futuro fue un trabajo difícil. En esta mesa también integramos a nuestro director de ingeniería, a nuestro jefe de mantenimiento, y entre todos tratamos de pensar cada una de estas escuelas, que son 6 escuelas técnicas, cómo la imaginábamos. Y después lo bajamos a tierra, armamos los planes directores y en función del presupuesto anual que nosotros tenemos fuimos haciendo en etapas los planes directores. La semana pasada, mira, te hablo de 10 años y todavía seguimos construyendo. Empezamos con aulas al principio, con talleres, con instalaciones eléctricas, con revamping integrales de los talleres, para después meternos en tecnología. Pero siempre con un uso racional del recurso, analizando qué materia se dicta, qué conocimiento tiene que tener el alumno y qué herramientas y talleres y tecnología requiere para esos conocimientos, de manera que todo el desarrollo sea racional. De hecho, la semana pasada, podés ver en el Facebook Gente del Acero, inauguramos talleres en el Industrial, la Técnica 2 de San Nicolás, de Físico-Química, donde lo diseñaron los alumnos con los profesores. Y te encontrás con 500 metros cuadrados nuevo de talleres que si vos los ves decís, ¿qué es esto, el futuro? Te encontrás con el diseño, el layout, el romper todos los paradigmas de una educación tradicional que se forma en aulas estancas, donde vos estabas acostumbrados a tener por un lado el aula, el salón de clase teórica, y por otro lado la práctica. Hay un nuevo concepto que es la integración, donde los alumnos deben aprender haciendo y conceptualizar a partir de la praxis. Y eso lo hemos podido investigar con todo lo que fue el cambio de la educación técnica en Europa, en Alemania, Holanda y Suecia. Hemos visitado escuelas en estos países, hemos hecho workshops con nuestros directores y estos especialistas aquí en Argentina, donde nos ayudaron a repensar el modelo pedagógico de aprendizaje de los alumnos. Entonces, todos estos planes directores de infraestructura y de equipamiento y de nuevas tecnologías tienen que ver con un nuevo concepto de aprendizaje en los alumnos. Y en eso estamos. Hablamos al inicio de la importancia de la conversación y el diálogo. Después hablamos de la posibilidad de soñar, porque ustedes los invitaron a soñar, pero no solamente a los docentes y a la sociedad en general, sino los invitaron después a ser parte del diseño a los alumnos. ¿Qué experiencias empíricas más nos podés agregar que vos me decís? La verdad, mira, me llevo esta relación, como lo dijiste la semana anterior, tuvieron algunas, pero capaz que hubo algún hito que a vos te generó una conexión con esa emoción, porque dice que recordamos más lo que nos emociona, ¿no? Y vos sabés que sí, ya tocando alguna fibra personal, yo me eduqué en la escuela pública, primario, secundario, universidad, que la empresa tenga una política como la que tiene de acción social y que a mí me toque liderarla, es devolverle un cacho a la educación pública de todo lo que recojo, de todo lo que me ha dado, y eso te emociona. Todos los días paso por adelante de una escuela técnica y la veo y ahí está plasmado mi diseño, los colores en la que está pintada, las discusiones con el directivo, el crecimiento de ver una escuela que tenía solo una fachada a que hoy es una manzana entera y toda parece una escuela privada cuando vos entrás, cómo la mantienen los alumnos. Y como hito también me pasaron cosas maravillosas. Por ejemplo, nosotros hacemos prácticas profesionalizantes de los alumnos, que sería el final del eslabón de todo este proyecto que te cuento de enseñanza y aprendizaje. Un día me llama un padre de un alumno y me dice, ¿qué hicieron con José? ¿Por qué? No, porque no puedo creer que se despierta solo a la mañana para tomar el colectivo, cuando antes dormía, no podíamos hacer que haga las cosas de la casa, desobediencia, y ahora se levanta, se cambia, se higieniza y va a tomar el colectivo a las 7 de la mañana para ir a la práctica a siderar.
Entonces me llamaba para ver qué habíamos hecho. Eso no habíamos hecho nada, era simplemente que la práctica también dentro de la compañía te empieza a derramar otros valores, otras conductas, otros conceptos que no tienen que ver con si sabes o no sabes de electromecánica. Tiene que ver con la conducta del trabajo, tiene que ver con los límites, tiene que ver con adaptarte a un mundo laboral, adaptarte a un equipo de trabajo, respetar reglas, respetar hitos de seguridad, un montón de cosas que a lo mejor vos no lo tenías en el vademecum de lo que había que dar y sin embargo te lo encontrás como un derrame del programa. Y por el otro lado, tenemos en el orden de 50 operarios que hacen de facilitadores y de tutores de estos chicos, porque por nuestra empresa pasan 200 alumnos haciendo prácticas profesionalizantes de 200 horas. Tenemos en el orden de 50 tutores y ahí nos encontramos con otro subproducto que nunca habíamos pensado, que era la motivación que le generó a nuestro operario tener que recibir a un chico de escuela secundaria y enseñarle su oficio sin que compita con esta persona, sino que le está dando todo lo que tiene adentro. No solo el know-how, sino que le está dando también toda la vocación de la transmisión de valores como si fuese su hijo. Y ahí nos encontramos con historias maravillosas dentro de la empresa. Y ahí surgen también, cuando empezás a trabajar, planes de capacitación para nuestros operarios, que nos piden, che, nosotros no somos docentes, no sabemos bien cómo entrarle, cómo enseñar. Entonces ahí surgen planes de capacitaciones internos, que lo hacemos con el INET, con la AEA, con especialistas en metodologías de aprendizaje, para que nuestros operarios puedan entregar todo lo que tienen a estos chicos. Ahora, Vicente, vos me gustaría que hagas un aporte de esos señeros que tienes. No, yo lo que... Perdón, pero ayer estuve cantando y entonces no puedo. No, yo lo que quiero remarcar, digamos, es los aspectos que pasan así, que lo dice Fernando al pasar. Lo primero y fundamental es el tema del diálogo con la escuela. El otro aspecto importante es en el sentido de que también la empresa se expone a que desde el punto de vista de educación lo cuestione, porque la empresa también, digamos, y bueno, acepta. Después llama a gente que los ingenieros que van y se ponen en el detalle, es decir, o sea, no en las generalidades, sino en la abstracción, sino en lo concreto. Y además, esa tirada así de pensar a largo plazo en la educación. No hay cosa más importante, si pensamos a largo plazo una inversión, no hay mejor inversión que el largo plazo para la educación. Entonces, yo digo, y por eso lo hemos traído, porque esto no parece, por ejemplo, en un programa de televisión, en el momento de alta audiencia, llevan una vedette a hablar de una nena que tampoco tuvo, que sé yo, y vive gracias a la nena. Cuando de pronto, digamos, estas 6 escuelas tecnológicas que pone la empresa y la mirada magna que tiene la empresa, que tiene un montón de problemas, porque tienen como 30 países, 3.500 proyectos, pero de todas maneras van a ese detallito, esa escuelita de San Nicolás, a decirle qué necesitas vos para que vos te capacites. Esto es lo que hay que marcar, que a pesar de estar en esa magna mirada y esa magna problemática, los tipos van y dicen, escúchame, ¿qué problema tiene el docente? Como dice Fernando, es decir, de pronto los mismos obreros se produce lo que se producía en el viejo artesanado, que era que el artesano, el maestro le enseñaba al oficial y el oficial le enseñaba al aprendiz. Y de alguna manera le da trascendencia y le da significado y sentido a la vida profesional. No es un tema menor. Y tal por eso cual, lo hemos traído a Fernando, que es responsable de esto. Y vos sabés que en esto de transgredir también algunas reglas, porque nos metemos en algunos líos trabajando en conjunto y articulando, y nosotros somos ingenieros. Y en la empresa tenemos un modelo de gestión muy estructurado, y decimos que todo lo que no se mide no se mejora. Es de ingeniero. Con lo cual en el programa le pusimos varias variantes de mediciones. Y les tomamos exámenes a los alumnos. Cuando finalizan les tomamos un examen de electricidad, otro de mecánica, un examen internacional con más de 60 preguntas,
porque también fuimos entrando en la mejora continua y los exámenes que tomábamos, cuando vimos que llegábamos al 7 y estábamos todos contentos, dicen, bien, ahora los chicos saben, y 2 o 3 años se mantenía el 7, 7.50, y yo le planteaba a los directivos, bueno, pero ¿qué hacemos para pegar el salto? No nos alcanza el 7. Entonces investigamos en el mercado y encontramos esta prueba que es internacional, la tomamos al otro año, después de 5 o 6 años de andar bien, 4.50 de promedio. Papi. Casi me muero cuando nos dio 4.50 de promedio, ¿viste? Pero bueno, si vos usás la evaluación como herramienta de feedback y de aprendizaje, nosotros ¿qué hicimos? Tomamos de los 60 temas, cuáles eran los temas que menos sabían los chicos y empezamos a armar un plan ad hoc con cada escuela para ver cómo enseñaban esos temas y año a año retroalimentarlo. Y bueno, el año pasado tuvimos la satisfacción que una de las escuelas ya se sacó 7. Y venimos creciendo año a año. Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando de una organización que es señera, es líder en la industria del acero a nivel internacional y que se han abierto a la posibilidad de medirse y a veces medirnos y darnos cuenta de que los resultados no son positivos. Es importante para el desarrollo, para generar negocios, para generar desarrollo social. Así que este es un programa para que lo vuelvan a escuchar en varias oportunidades, para tomar un ejemplo de cómo podemos hacer para aumentar nuestras fronteras de posibilidades del negocio y del proyecto que tengamos. Más allá de que los ingenieros son fríos y calculadores, hay que reconocer que lo que se mide, digamos, es lo único que se puede corregir. Y acá va un mensaje para Baradel: no se estigmatiza a los alumnos porque se los controle. Está dentro de cualquier proceso, dentro de la naturaleza del proceso de gestión de cualquier actividad, que es el planeamiento, la coordinación, la ejecución y el control. Que el señor Baradel y todos los sindicalistas, con el respeto que merecen, tengan en cuenta que la función de control no es ideológica, es hacia la naturaleza del proceso de gestión de cualquier actividad. Los vamos a invitar también para que den su punto de vista. El licenciado Saúl Gómez tiene una pregunta. Sí, yo estaba escuchando el tema de... ustedes estaban incorporando cuestiones de educación adaptándose al nuevo contexto tecnológico, ¿no? Porque la industria también entra en un proceso donde hay un contexto tecnológico distinto. Y cada vez la tecnología es más importante. Con lo cual las empresas empiezan a buscar ciertos empleados con otros skills que ya no son los de hace 20 o 30 años. Estamos en otro momento. ¿Cómo ustedes conjugan estos skills que hoy necesita la empresa con la educación? Algo dijiste de, bueno, salieron afuera a ver cómo se educa hoy, cómo se bajan esos conocimientos. Pero digamos, hay un cambio y la tecnología está cambiando ese contexto. Sí, tocas un punto más que interesante, esto de la revolución 4.0 y que se distingue por la velocidad del cambio. Todos hablan de lo exponencial en el tiempo que va a ser este cambio que ya sucede. Nosotros lo vemos, ya llegó y no sabemos muy bien de acá a 5 años cómo va a transformar nuestra vida laboral. La realidad es que ya estamos viendo con puertas adentro de la empresa, por ejemplo, algunos cambios. Antes vos tenías un técnico que hacía la inspección de la chimenea para ver, hoy lo hace un dron. Y fíjate cómo cambia el rol. No es que hay un puesto menos de trabajo, hay un puesto distinto de trabajo. Hay que saber manejar el dron ahora. Hay alguien que lo tiene que saber manejar, lo tiene que saber programar, lo tiene que saber mantener y después tenés que saber hacer la lectura y la interpretación de la información en un sistema con tecnología adecuada. Y después tenemos que trabajar en el diseño de la descripción de ese puesto laboral. Tal cual. Entonces se viene un cambio muy fuerte. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es, nosotros en la planta tenemos el personal dentro de WOM, que es técnico y operario, y un nivel de mando, que es el primer nivel de mando, que son los supervisores encuadrados en ASIMRA. Uno de los temas que teníamos con los supervisores es que tenían mucho tiempo de tarea administrativa y poco de caminar la planta y compartir con su equipo de trabajo. Hoy hacen su trabajo con una tablet. Entonces el supervisor va caminando la línea del laminador
y va cargando variables en la tablet y eso está conectado a todos los sistemas de producción y automáticamente se van ajustando las variables. Y le saca una foto, un código de barra, ¡pim! Y entra y directamente se le carga la orden de trabajo del día. Es una revolución totalmente distinta, adaptada a mecanismos y a sistemas que no teníamos antes, con lo cual, fíjate el rol del supervisor, de cómo el liderazgo va cambiando para meterse a manejar estas nuevas herramientas. Y tomando estos desafíos que se vienen en los puestos, en la reconversión del 4.0 con la escuela, nosotros nos dimos cuenta que ahora ya no nos alcanza en el gen técnico con trabajar en infraestructura y equipamiento, si bien se está pensando en esta tecnología, en la formación docente, en la formación de alumnos, directivos y prácticas, le tuvimos que agregar un capítulo nuevo que lo agregamos el año pasado, que se llama Gen Técnico Makers. El Gen Técnico Makers lo que propone es un espacio de innovación y de creatividad en los alumnos. Juntamos durante todo un viernes y un sábado una centena de alumnos de escuelas técnicas, les enseñamos algunas metodologías de mejora continua, de presentación de proyectos y se tiran problemas en conjunto con la municipalidad sociales para que los alumnos apelen a un trabajo integrado de conocimientos y en 2 días traigan respuestas a estas problemáticas. Esto en cuanto a Gen Técnico Makers. Este año, después de la práctica profesionalizante de 200 horas en la planta, generamos un nuevo espacio que se llama Gen Técnico Makers Industrial. Los chicos están yendo a un espacio totalmente adaptado, moderno, con distintos equipamientos, donde durante una semana van a tener que resolver problemas ya no de la sociedad, sino de la industria. Entonces, el rol del profesor ahí cambia rotundamente. Es un facilitador de la información y la investigación que los chicos tienen a la altura de cualquier máquina. Entonces, cambia el rol, necesitamos ya no docentes de tecnología, de aula, sino facilitadores y expertos que ayuden a los chicos a utilizar la información que hoy tienen en el mundo de las redes y de la investigación que pueden hacer por la computadora. Así que le inyectamos esto al gen técnico para despertar la innovación y la creatividad y le bajamos contenido en cuanto a mejora continua. Aprovechamos a los directores nuestros de Ternium que también se involucran en el proyecto y lo hacen con muchas ganas de contarles estas herramientas de gestión a los chicos. Y hay una gran coctelera de una semana donde al finalizar el viernes tienen que presentar ante un jurado el proyecto y defenderlo. Y creemos que estas cosas incentivan. Mira, hace un mes estuve en el Tecnológico de Monterrey, donde nos contaron cómo está cambiando toda la currícula del Tecnológico, una institución conservadora, tradicional, de formación tecnológica de México, y están pensando en que ya no va más la ingeniería, que vos entrás y vas para ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, o graduado en ciencias sociales o en arte, sino lo que están pensando es que las ciencias básicas tienen su especificidad, pero después es como que se empiezan a mezclar todos los contenidos y vos podés ser ingeniero pero orientado en arte porque querés aplicar la robótica al arte porque te gusta el arte. Y el interés de los chicos ya es mucho más amplio y hay que llegarle a los jóvenes a sus intereses, porque el desafío que van a tener las universidades también en el futuro es de retener a los alumnos para que les interese inscribirse en la universidad y no buscarse por sí solo los conocimientos. Entonces, cambia el modelo de enseñanza, cambia la flexibilidad con la cual tienen que enseñar las universidades y cambia el rol del docente, porque pasa de ser un docente que está con el pizarrón o que está en el taller a un docente que es un facilitador del aprendizaje, del conocimiento que los alumnos a través de la investigación lo consiguen. Es un cambio de paradigma total. Hablaste de dos organizaciones que al punto de vista cuando uno nos dice Ternium, ve el acero, ve la gran institución, y hablaste de la Universidad de Monterrey, y una característica que los une a ambos, la apertura. La apertura, ser abiertos, abrirse a escuchar, a analizar este problema que bien lo decía Saúl en su pregunta, los nuevos skills que se necesitan para los nuevos talentos. Creo que estamos ante un mundo que institución que no se abra y no quiere innovar,
desgraciadamente se habrá quedado en el tiempo. Coincido plenamente. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar alertas, tenemos que estar abiertos al aprendizaje, y a un aprendizaje que cada vez es más desafiante y que no sabemos muy bien qué es lo que nos vamos a encontrar en el futuro, pero tenemos que estar preparados. Te vamos a convocar a otro programa, nos queda poquito tiempo, pero hay dos cuestiones que me parece que después viene la pregunta de don Vicente. Ustedes tienen una inversión también en desarrollo social que no solamente se limita al tema educativo, sino al tema social, y algo que hablamos en off, que nos decías que el mismo dueño de la compañía está comprometido en forma permanente en cada uno de estos diseños y le hace un seguimiento constante, ¿no? Sí, vos sabés que nosotros le llamamos no profit a toda esta actividad. Quiere decir que no tiene que ver con el resultado de la compañía la plata que vos gastes en estos programas. De hecho, en la crisis del 2001-2002, Vicente lo sabe muy bien, es cuando más plata pusimos en la comunidad. En un momento que le caen las ventas a la compañía, pero en una crisis aguda como fue el 2001-2002, fue cuando salimos a hacer un programa especial de emergencia social. Con lo cual, esto va independiente del resultado económico de la empresa. Hay un convencimiento que hay que trabajar con la comunidad. Y el accionista, en este caso Paolo Roca, centraliza todos los programas de desarrollo social de todo el mundo, nos juntamos en un workshop una vez al año, discutimos las políticas y el mismo Paolo Roca se mete en cada uno de los programas para ver no el costo del programa, el impacto. Él solo te pregunta, pero los alumnos aprenden más con esto. Hace un mes fuimos a una reunión con el ministro de Educación de la provincia y Paolo Roca, porque él estaba preocupado por las pruebas a aprender. Le pidió una reunión al ministro y dijo, ¿qué están pensando con con la matemática y la lengua? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro cordón industrial de Zárate, Campana, San Nicolás y Ramallo para mejorar la matemática y la lengua en los alumnos? Y bueno, ahí estamos, tras esos desafíos ahora. Vicente, la última pregunta y se nos fue el programa. Lo que quiero decir, y que lo venimos diciendo como política, que tenemos que escuchar. En la década del 90, Alvin Toffler, en el show del futuro, citaba la frase de Herbert Herzog, que decía, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender y desaprender y reaprender. Lo importante acá es, y lo traemos a Fernando, porque estas acciones que están, entre comillas, en el anonimato del público en común. Nosotros escuchamos 200 millones de programas, 400.000 horas de televisión, 400.000 horas de radio, y no se hablan de estas cosas que son pequeños nichos que de alguna manera modifican totalmente el contexto. Muchas gracias, don Vicente. Gracias, ingeniero Fernando Favaro, gerente de Desarrollo Social de Ternium Siderar, por traer estos aportes al Observatorio del Trabajo. Y remarcar que vino de San Nicolás. No, muchas gracias a ustedes por darme el espacio. Como dice Vicente, muchas veces no se sabe sobre todas estas actividades y es interesante que en nuestro país estemos trabajando por el desarrollo social, por la educación y que se puede hacer un trabajo interdisciplinario entre Estado, empresa e instituciones locales. Muchas gracias y nuevamente te vamos a convocar para que en profundidad estos programas, sobre todo los innovadores, los puedan venir y promover aquí en el Observatorio del Trabajo. Será un gusto. Bueno, quédense en Radio Palermo que ya se viene Hoy Sonamos, el programa ese de música que los va a hacer bailar este martes a la noche. Y recuerden que todos los martes, desde las 20 hasta las 21, estamos aquí esperándolos en el Observatorio del Trabajo para generarle estos aportes para que puedan intentar pensar y mirar las cosas desde un lugar que puede ser posible y que ustedes pueden ser protagonistas de este nuevo tiempo que es el trabajo del futuro que ya llegó.